Buenos días a todos. Mi nombre es Joseba Goicoechea, soy advisor o asesor en B-Startup y B-Startup es la unidad del Banco Sabadell para acompañamiento de startups. ¿Vale? Bueno, os digo un poco mi currículum también para ver cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Y por qué estamos nosotros desde Banco Sabadell pues, fomentando un poco también el emprendimiento y dando apoyo al ecosistema, ¿no? Yo he pasado por muchos puestos, ¿no? dentro del banco. Empecé en 2002, o sea, tengo ya un recorrido dentro del mundo de la banca, ya peino algunas canas, ¿no? Y bueno, dentro del banco, pues bueno, fui pues, haciendo muchas cosas, desde administrativo hasta director de oficina, y luego ya con el paso de los años me he vinculado mucho más a lo que es el mundo de la empresa y he especializado pues, tanto en negocios como en pymes, y también desde 2017, aunque incluso antes ya había tenido relación con startups, ya pues, con una cartera bastante amplia de startups y dando servicio a ellas, ¿no? Entonces, operando en el día a día con ellas, sobre todo en ámbitos de financiación. Y bueno, este expertise y bueno, esta evolución pues me da pues un bagaje para conocer un poco pues, el día a día de las startups y para poderos transmitir un poco lo que vemos, ¿no? Y luego ya desde el 2023 estoy ya en la unidad de B-Startup, que bueno, pues, es la unidad, como os he dicho, de acompañamiento a startups, de una forma como asesor, dando a conocer nuestro programa en eventos como este, referentes, donde hacemos muchas conexiones y les invitamos a las startups a que conozcan Banco Sabadell y qué es lo que hacemos, ¿no? También internamente tenemos gestores, en algunos casos 100% dedicados, algunos semi-especializados, pero que reciben formación por parte nuestra para que se atienda adecuadamente a las startups. Y sí que es cierto que bueno, no hay, cualquier oficina no está preparada, ¿no? para atender a las startups, ¿no? Si decimos, oye, Banco Sabadell tiene herramientas para dar solución a las startups, pero no hay que acudir a cualquier oficina, hay personas designadas, o sea que hay que dirigir a las startups donde procede, ¿no? Donde le vayan a entender y donde sepan que están en buenas manos, ¿no? Y bueno, ni que decir tiene que en cualquier momento de la presentación me podéis parar, me podéis hacer cualquier pregunta y si esto es participativo, pues mejor que mejor, ¿vale? Entonces os he preparado esta presentación. Y aquí tenemos el índice, ¿no? que es B-Startup. Ahora entro un poco más en profundidad lo que es B-Startup y lo que hemos aprendido y cómo hemos evolucionado con nuestra propuesta de valor para las startups. Hablaremos de las fuentes de financiación para startups, que las hay muchas y no solo la bancaria, que la bancaria es una de ellas, pero afortunadamente hay mucha más oferta de financiación. Veremos un poco cómo hacemos el análisis económico cuando nos llegan propuestas de las startups y nos piden financiación, qué es lo que analizamos, que es un análisis muy completo que hacemos. Y por último, pues haremos la presentación de B-Startup 10, que como ahora os comentaré, nosotros no solo hacemos de banco, damos servicio a las startups y las financiamos con financiación bancaria, sino que también invertimos en startups, ¿vale? Y tenemos vehículos para ello y entraremos un poco a esta presentación de B-Startup 10, que es uno de los vehículos en fases iniciales para invertir en startups. Bueno, ¿qué es B-Startup? No sé si conocéis Banco Sabadell, afortunadamente, y bueno, hemos estado muy en boga en estos últimos tiempos, pero afortunadamente seguimos solos, ¿no? Hemos dejado la OPA atrás y el Banco Sabadell es eminentemente un banco de empresas y así nació, ¿no? Hace ya más de, no sé cuántos años son, pero más de 140 años y siempre ha tenido ese ADN del mundo de la empresa que nos ha caracterizado, ¿no? Entonces, en 2013, como algo natural, también surgió la posibilidad de crear esta unidad. ¿Por qué? Porque había negocios innovadores que se nos acercaban y a veces no sabíamos realmente cómo darles servicio, ¿no? Las startups sabéis que, bueno, en una primera fase se investiga, se desarrolla, en fin, todavía sin ventas, hasta que se lanza el producto o servicio a mercado y bueno, también requieren de herramientas de financiación y luego, pues en esa fase de comercialización y de escalado, que normalmente, no siempre, pero normalmente suele ser un escalado rápido, en poco tiempo se convierten también
en empresas ya de un determinado volumen y de un determinado tamaño, entonces las queríamos también acompañar, ¿no? Y de ahí surge, en 2013, esta vocación de ser el partner financiero, no solo de las startups, sino también de las scale-ups. Es decir, queremos abordar ese acompañamiento en todas las fases de las startups, ¿vale? ¿Y qué ofrecemos? Por una parte, servicios bancarios especializados, desde, obviamente, una cuenta corriente. Normalmente somos bastante friendly con las startups de inicio, ofreciendo servicios gratuitos, sin requisitos, para que, bueno, si están en una fase inicial, puedan tener esos servicios gratuitos hasta que puedan tener una atracción como tal con la operativa de la cuenta, ¿no? También tenemos un TPV virtual, tenemos el TPV virtual de Paycomet, que era una startup precisamente de aquí, de Bilbao, que lo que hicimos es incorporarlo a nuestro portfolio por las herramientas adicionales que ofrece, más allá de un TPV virtual que puede ofrecer cualquier banco, ¿no? Y, bueno, pues ofrece modelos de recurrencia para startups tipo SaaS, ¿no? Que necesitan cobrar mensualmente y con carácter recurrente, pues viene bien una solución de estas. Para e-commerce, marketplace, en fin, está muy preparada, muy dotada, con seguridad y con muchos servicios adaptados a lo que ellos necesitan, ¿vale? Y también, en este caso, para cobros y pagos de forma internacional, ¿no? O sea, que tenemos ahí un producto que nos caracteriza también, ¿no? Y a unos precios competitivos que podemos competir con cualquier solución de la competencia, ¿no? También tenemos, pues, un circuito de riesgos específico. Tenemos analistas de riesgo que solo ven operaciones de startup, y luego entraremos un poco más en profundidad, pero, en fin, con unos determinados criterios, pero lo que intentamos es entrar en una fase, digamos, anterior a lo que entra la banca tradicional, ¿no? Normalmente la banca tradicional no ve posibilidad de financiar cuando hay EBITDAs negativos, cuando hay pérdidas recurrentes, y nosotros, bueno, nos sentimos cómodos en ese escenario siempre que haya cierta atracción. Es decir, intentamos anticipar cobros, o bien retrasar pagos, o bien, pues a través de una póliza de crédito, pues acompasar esos flujos entre cobros y pagos para hacer crecer el proyecto, y a medida que vaya creciendo, pues acompasar nuestros límites a esa nueva situación, ¿no? Bueno, ahí tenemos una serie de cifras. Bueno, desde hace más de 11 años, pues ya tenemos 5.500 clientes que, bueno, han sido startups para las startups, porque también invertimos en equity. O sea, tenemos desde 2014 que empezamos a invertir. Tenemos un programa para invertir en startups, se denomina B-Startup 10, y aunque el programa es generalista, podemos abarcar cualquier tipo de sector de la startup. Y además está abierto durante todo el año, es decir, cualquier startup puede aplicar en cualquier momento, ya sea a través de nuestra página web, a través nuestro, a través del equipo de inversión, en fin, a través de las personas con dedicación en startups que tenemos en oficinas. Nos pueden hacer llegar los decks, estos decks los transmitimos, los compartimos con nuestro equipo de inversión y nos dan feedback, ¿no? ¿Qué tickets invertimos? Hasta 200.000 euros por compañía, en aproximadamente 10 startups al año. El ticket mínimo es 100.000, y en rondas normalmente que pueden ir desde los 350.000 hasta 1 millón de euros, y nosotros ir con ese ticket de 100, 150, 200, acompañando al resto de inversores, ¿vale? Ya sean Business Angels, sean Venture Capital y demás. Y además, bueno, a pesar de ese programa general, como decía antes, tenemos 3 verticales, una del ámbito health, en un sentido muy amplio, en el que podemos invertir en medical devices, en e-health, en terapias, en pharma, en fin. En este caso, en un ámbito casi más de pre-seed que seed, pero bueno, en fin, pues entramos en unas fases iniciales para validar un poco la tecnología y demás. En el resto de línea general, pues invertimos en una fase más seed y early stage, digamos, que nos gusta tener un MVP y primeras métricas para validar el negocio en el mercado.
Y también tenemos las otras dos ramas, ¿no? De B-Startup Green, también para invertir en verticales en proyectos de sostenibilidad en un sentido amplio. Puede ser desde Smart Cities a Industria 4.0, bueno, todo lo que tenga que ver al final con la descarbonización del planeta, ¿no? Ahí nos entra un poco todo también. Y también desde hace no mucho pues tenemos una vertical de IA también, ¿no? Pues ya sabéis que está muy en auge. Y startups intensivas en IA también les estamos echando un ojo para buscar ese crecimiento, ¿no? Y ahora, bueno, de una forma más general, ¿no? Vamos a ver un poco las fuentes de financiación que tenemos identificadas para startups, ¿no? Primero, bueno, esto supongo que lo habréis visto muchos, ¿no? La curva J típica, ¿no? Del ciclo habitual de las startups. Bueno, pues bueno, cuando ya se empieza a traccionar y cuando ya se está viendo que es un producto o servicio que tiene acogida en el mercado, pues ya entran o entramos otra serie de financiadores, digamos, ¿no? Pues tenemos desde Business Angels, capital riesgo, en una fase posterior, digamos, cuando ya el proyecto ya entra en una fase más bien de madurez, entraría la banca comercial tradicional. Tenemos también los mercados financieros, salidas a bolsa y demás. Y luego, bueno, la financiación pública que, bueno, yo creo que acoge todas las fases de la startup, ¿no? Desde una fase inicial donde hay subvenciones de todo tipo y también hay soluciones de subvenciones y financiación pública para distintas fases. Nosotros, como decía antes, intentamos entrar antes, ¿no? En una forma previa de lo que es la banca comercial y cuando ya tenemos cierta atracción que nos demuestra la startup, que tiene acogida, que el producto tiene mercado, pues ahí podemos entrar con esas soluciones normalmente de circulante, ¿vale? Y a medida que va creciendo el proyecto, mirar soluciones que van más allá, pues más a medio plazo o más a largo plazo, ¿no? Entonces, para hacer un resumen de los tipos de financiación que puede haber, que no todas las startups probablemente pues, accedan a todas, pero yo creo que es interesante hacer un mix de todas ellas y por lo menos conocerlas, si es que interesa o no acudir a ellas, ¿no? Tenemos desde la financiación propia, pues tenemos una financiación pública, yo creo que muy consolidada, como os decía antes, para casi todas las fases o todas las fases que pasan las startups, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos financiación privada, pues capital riesgo, eso, venture capital, family office, bueno, y veremos, y la financiación bancaria, que como os decía antes, es una más y muchas veces no es la más importante que tiene la startup, porque al final, bueno, si son intensivas en capital y si son proyectos deep tech, pues difícilmente con la financiación bancaria va a ser suficiente, ¿no? Viendo un poco cada una de ellas rápidamente, ¿no? Financiación propia, bueno, lo que se ha denominado tradicionalmente bootstrapping, ¿no? Es decir, arrancar con los recursos que dispone el emprendedor, tanto en capital para crear la sociedad, bueno, pues para aportar los recursos que uno dispone para ver un poco hasta dónde llega con ellas, ¿no? Y bueno, aquí sí que es cierto que las empresas, las startups bootstrapping, pues normalmente tienen una eficiencia enorme en costes, es decir, intentan gastar lo mínimo posible y bueno, también validan su tecnología o validan su proceso servicio en mercado lo antes posible para equivocarse lo menos posible y para tener ese mercado que al final la financiación que mejor que te pueda venir es la financiación de tus propios clientes, ¿no? Qué mejor que tus propios clientes te paguen por el producto o servicio y vayas creciendo con esa financiación y no tengas que diluirte, digamos, no tengas que recurrir a accionistas, a inversores, que te van a hacer que, bueno, pierdas un poco el control de la compañía, ¿no? Espera.
también tenemos las 3 Fs, ¿no? Family, Friends, bueno, a mí no me gusta decir fools, ¿no? Pues fellows, compañeros. También, bueno, pues es una herramienta al que las startups recurren habitualmente. Es decir, si necesito dinero, en fin, pues ¿a quién acudo, no? A la gente más cercana, digamos, que ya me conocen, que saben quién soy, de dónde vengo, qué idea tengo y son los que realmente van a ver que mi proyecto tiene sentido, ¿no? Bueno, siempre con los riesgos asociados, es decir, hay que avisar a la gente de decir, oye, pues puedes perder evidentemente tu dinero. Esto de la inversión, pues bueno, pues vemos en prensa y vemos en muchos sitios de startups de éxito, pero evidentemente también hay startups que se quedan por el camino y bueno, eso hay que advertir antes. Pero bueno, es un capital al que recurren normalmente las startups y por eso está puesto. No siempre tiene que ser con aportación de capital, muchas veces también, bueno, pues vemos que puedan aportar una garantía para que consigan algún tipo de financiación, en fin, pero bueno, son los recursos que el emprendedor tiene a su alcance o tiene cercanos para tirar adelante en una fase, digamos, inicial, ¿no? En cuanto a financiación alternativa, bueno, pues aquí tenemos diferentes financiaciones, aunque a priori, en algunos casos digas, oye, igual no es financiación tampoco, ¿no? Pero incubadoras y aceleradoras, por sus servicios que ofrecen, por alojar a la startup en un centro, por tener mentores, por tener asesores, especialistas en diferentes sectores que le puedan acompañar a la startup a equivocarse lo menos posible, porque bueno, estos centros, estas incubadoras, aceleradoras, pues ya han pasado muchas startups por allí, tienen ese expertise, ¿no? para asesorar, de decir, oye, ¿por dónde tienes que ir? ¿Por dónde tienes que tirar? Yo esta parte no la veo, pueden enfocar mucho mejor lo que es el plan de negocio y ver quién es el mercado potencial real que puede tener la startup, ¿no? Y a partir de ahí, pues también pueden ser financiadores en algunos casos, igual más en las aceleradoras. Aquí si hacemos una distinción, ¿qué es una incubadora, qué es una aceleradora? Incubadoras normalmente igual son en una fase más inicial, digamos, donde el proyecto todavía no está tan maduro y necesitan mucho más asesoramiento, el equipo no está todavía definido, igual faltan perfiles y en una aceleradora, pues bueno, normalmente ya la startup está en una fase más de crecimiento y bueno, necesita, digamos, menos cosas, necesita probablemente pues abrir más mercado o bien ahondar en ciertos, no sé, en la parte comercial, por ejemplo, de apertura de nuevos mercados, en fin, no sé, puede necesitar diferente asesoramiento, ¿no? Y luego está el crowdfunding, que no sé si lo conocéis, pero el crowdfunding, ponemos equity o recompensa. Bueno, hay de diferentes formas. Un crowdfunding puede ser, y por ejemplo, hace no mucho, un emprendedor decía, bueno, para mí ha sido la salvación. Bueno, es una marca de zapatillas que está lanzando, bueno, que ya se han hecho, se están haciendo mayores, digamos, ¿no? Pero sus primeras campañas que hacían las ponían a través de una plataforma de crowdfunding en el que antes de lanzar el producto a mercado lo lanzaban a través de la plataforma y tenían clientes ya diciendo, oye, pues a mí me gustaría coger esa zapatilla, ¿no? Entonces, tienes ya una financiación que te viene de inicio, antes de producir las propias zapatillas, y esos clientes te van a esperar hasta que finalices, que las zapatillas estén hechas y estén comercializables. En este caso, normalmente va con un descuento inicial, digamos, ¿no? O sea, en vez de cogerlas, pues, oye, si el precio de venta al público es de 70 euros, por decir algo, pues igual pues tienen un descuento que dice, oye, pues la vas a tener por ser estos early adopters, la vas a tener por 60 euros o algo menos, ¿no? Entonces, eso sería el crowdfunding de recompensa y también hay crowdfunding de equity. Hay plataformas en las que se percibe o se pone un determinado objetivo de conseguir capital. Oye, pues, supongamos que pongo, oye, necesito 200.000 euros para hacer, no lo sé, lanzar el producto, ir a estos mercados y demás, ¿no? Y hay cualquier persona particular
puede aportar, normalmente desde, no sé, puede ser desde 200 euros, una cosa así, puedes invertir y al final todos los que invierten, siempre que se llegue al objetivo de inversión, se van a convertir en accionistas, se van a convertir en socios de ese proyecto y normalmente, bueno, pues al final se agrupan en un mismo grupo, ¿no? Pero eso, al final vas a ser socio de la propia startup en este caso, ¿no? Entonces, hay plataformas como Startup Explore, está, bueno, pues Kickstarter, hay varias plataformas que ayudan en este sentido a las startups y es una fuente de financiación a tener en cuenta, ¿vale? En cuanto a financiación pública, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Financiación de todo tipo, desde subvenciones, aquí tenemos en Bilbao, en San Sebastián, tenemos financiación de tipo local, normalmente en esas fases más de incubación que bueno, pues te aporta capital, no suele ser demasiado capital normalmente, pero bueno, para esas primeras fases viene muy bien. Es un capital que no hay que devolver, entonces cuantas más subvenciones reciba un proyecto, pues mejor que mejor, ¿no? Hay subvenciones también de tipo regional, autonómico, puede haber subvenciones para investigación, puede haber subvenciones para desarrollo, están los CEDETIs, dentro del CEDETI hay subvenciones de Neotec que te ayudan a validar también la tecnología, llevarla desde un TRL inferior a un TRL posterior, que el producto esté mucho más robusto. Entonces, son programas que no te requieren, salvo gastar dinero en lo que realmente has dicho que vas a hacer, ¿eh? Entonces, bueno, y que no hay que retornar. También tenemos financiación pública a través del CEDETI, también hay préstamos que son reembolsables, que hay que devolverlos, pero normalmente hay financiación bastante blanda, es decir, en muchos casos 7 años, con 2 de carencia, te permite, pues bueno, en esos 2 años, pues seguir desarrollando, lanzar el producto a mercado y luego ya podrás ir devolviendo ese capital en los 5 años restantes, ¿no? Entonces, aprovechar al máximo. Y aquí, comentar dentro de la financiación pública que es muy complicado a veces para una startup que está haciendo tantas cosas, que está intentando que su producto sea lo más robusto posible para lanzarlo al mercado y demás, que esté también bueno, mirando cómo lo tiene que hacer para presentar las subvenciones en plazo, en forma, con los requisitos que necesitan y demás. Aquí yo os diría que un buen consejo puede ser acudir a consultoras especializadas que en muchos casos, además, cobran a éxito. Es decir, oye, si la subvención se consigue, pues me lleva un porcentaje determinado. Si la subvención no se consigue, pues bueno, no ha cobrado esa consultora, ¿no? Entonces, se va a dedicar o va a poner mucho empeño para que puedan cobrar ellos y la subvención se otorgue, ¿no? O sea que aquí dispersiones las mínimas, ¿no?, para la startup. Y en cuanto a financiación privada, pues bueno, aquí también tenemos diferentes alternativas. En una fase más inicial, pues estarían los Business Angels, que normalmente, bueno, luego veremos, ¿no?, pero van con unos tickets inferiores a lo que va el Venture Capital. Normalmente sí que necesitan que haya una idea que ya esté próxima a mercado y con cierta validación para meter ese ticket y no solo es una financiación, sino que lo que intentan ellos es también asesorar, como antes decía, con las incubadoras y aceleradoras, ellos también que conocen el mundo de la empresa, que han sido empresarios, que conocen diferentes sectores, les saben guiar y bueno, al final son un smart money, digamos, ¿no?, un capital más bien inteligente, ¿no? Y hay otras alternativas que, bueno, en los últimos tiempos está muy en auge, por ejemplo, el Venture Debt, ¿no? Luego lo comentamos también, pero nosotros también hacemos Venture Debt. Venture Debt es un híbrido entre deuda y capital. Al final se firma en formato de deuda, pero bueno, tiene un porcentaje que normalmente suele ser entre el 25-30%, que se puede convertir en capital a vencimiento en esa financiación de 3 o 4 años y que permite a los emprendedores, a las startups, evitar esa dilución, ¿no? En vez de ir 100% a equity, si firmas un Venture Debt y te diluyes un 25%, con el mismo capital, al final evitas diluirte y lo que se trata con esta inyección de capital es que el proyecto coja tracción, que coja velocidad
y normalmente actúan como una ronda puente, digamos, ¿no? Una ronda puente de aquí a 2, 3 años en el que ya voy a tener más métricas, voy a tener más tracción y más valoración de la compañía, y en esa ronda ya me voy a diluir menos porque ya el proyecto es mucho más robusto, tiene mucho más recorrido y al final evitas esa dilución. Son financiaciones que no son baratas, son más caras que la bancaria, pero evidentemente tiene mayor riesgo también y suelen estar entre el 8 o 10% de tipo de interés, ¿vale? Pero es una alternativa que está creciendo en los últimos tiempos de forma exponencial y que a los emprendedores, a pesar de esos tipos de interés, les ayuda porque no se diluyen, ¿vale? O se diluyen menos, ¿vale? Y como, bueno, aquí decía, bueno, lo que estaba comentando antes, un poco los tickets, ¿no? de los Business Angels normalmente se sitúan entre 0 y 100.000 euros. Lo que decía del Smart Money, ¿no? Normalmente son un compañero de viaje que no solo aporta capital y ya se desentiende, sino que normalmente está también en la gestión del día a día para abrir puertas, ese networking, ponerles en contacto con otros inversores. Bueno, si yo como Business Angel invierto, normalmente tengo un círculo de Venture Capitals alrededor, les puedo hablar de mi proyecto, bueno, en una ronda posterior que puedan acompañarme con un ticket mayor. El capital riesgo, bueno, la horquilla es mucho mayor, pues de 100.000 a 1 millón, más o menos. Ya, bueno, son fondos organizados, ¿vale? Donde, bueno, requieren capital de distintos inversores y lo que buscan el capital riesgo al final es invertir en muchos proyectos y al final de esos proyectos, imaginamos que se invierte en 20 proyectos, al final lo que buscan es con 2, 3, no sé si 4, que tengan un retorno muy atractivo, que crezcan exponencialmente, y si es que tienen proyectos que al final no llegan a buen puerto, con esos 4 o 3 que al final han conseguido rentabilizar esa inversión, pues al final les sale a cuenta el poder tener proyectos que no siguen adelante, ¿no? O sea, ese es un poco el juego que hace el Venture Capital. Es difícil que todos los proyectos que se inviertan lleguen a buen término, pero lo que intentas es esos 2, 3, 4 que tienes que compensen el resto que no va tan bien, ¿no? Y los Family Office, bueno, antes no eran normalmente una alternativa para invertir en startups, pero en los últimos tiempos, y bueno, yo creo que cada vez hay más cultura en este sentido, lo que buscan es no solo invertir en inmobiliario, no solo invertir en productos financieros, lo que buscan también es, para una parte de su cartera, arriesgar un poquito más y tratar de conseguir una rentabilidad mayor, ¿vale? O sea que son también potenciales inversores de los proyectos de las startups. Y por último, pero bueno, no menos importante, pero bueno, ya veis que hay un abanico importante de fuentes de financiación. Tenemos también la financiación bancaria, ¿no? Aquí decir que la financiación bancaria es no dilutiva, es decir, en este caso hay que devolver la financiación y nosotros lo que no hacemos es ser socios de la startup, ¿no? Entonces, lo que sí analizamos muy bien y luego veremos cómo hacemos ese análisis es ver cómo nos van a devolver el capital, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que poner en valor también es que la inversión, evidentemente, tiene más riesgo y tiene más potencial de rentabilidad y la financiación bancaria no tiene riesgo, es decir, o no queremos asumir demasiado riesgo porque también la rentabilidad que sacamos de las operaciones es mucho más reducida. Por un diferencial del Euribor, me lo invento, del 2%, lo que no podemos hacer es perder todo el capital que estamos prestando, ¿vale? Y aquí, bueno, pues productos especializados, muchas veces nos vienen emprendedores diciendo, oye, necesito un préstamo para esto y para esto. Digo, bueno, no solo hay préstamos, como os he dicho antes, bueno, podemos anticipar cobros, podemos hacer un factoring, podemos hacer un anticipo de facturas, podemos retrasar pagos, podemos hacer un confirming, tenemos pólizas de crédito, tenemos financiaciones de internacional, anticipos de importación, financiar exportaciones, en fin, hay múltiples productos que a veces nos enfocamos solo hoy en necesito un préstamo, ¿no? Seguramente habrá que analizar mejor, bueno, dónde está el proyecto, qué es lo que hace, bueno, quiénes son sus clientes, cómo pagan, cómo cobras. Bueno, al final hay que analizar todo esto bien para al final dar con la solución adecuada para la startup, ¿no?
En cuanto al análisis económico y de negocio, bueno, al final, ¿cómo analizamos nosotros cualquier tipo de financiación que nos viene al banco, ¿no? Una startup que nos dice, oye, quiero financiación de cualquier tipo, ¿no? Aquí es muy similar el análisis a lo que hace un capital riesgo, un fondo de venture capital o un business angel. No solo analizamos los datos económicos, sí que tienen un peso importante, evidentemente, pero también analizamos pues, quién es el equipo, bueno, si es una persona sola, si hay un equipo con diferentes perfiles, si esos perfiles son complementarios, bueno, puestos clave, en fin, pues ver un poco ese track record que traen, si conocen en el sector o bien, no sé, antes estaba en otro sector y ahora ha emprendido en este sector, pero no sé, no tiene mucho conocimiento, entonces es más difícil que tenga éxito, ¿no? También, bueno, el tema del pacto de socios, ¿no? Es importante que desde inicio la startup defina qué va a pasar ante ciertas contingencias que pueden suceder. Ojalá todo vaya bien, pero si no todo va bien, ¿qué va a pasar entre los socios? ¿Un socio va a tener opción de salida? ¿En qué condiciones? Hay muchas startups también que no tienen éxito porque hay discrepancias entre socios y es muy importante de inicio eso, ponerlo negro sobre blanco, ¿no? Para saber cómo acometerlo, ¿no? Y también, pues, importante saber si hay inversores que han apostado por el proyecto, qué mentores han tenido, si han participado en incubadoras, aceleradoras, en fin, ese background, ese intangible, digamos, que no son datos económicos, no son cifras económicas, pero también nos ayuda a determinar el perfil del proyecto de que se trata, ¿no? Funcionalidad de evolución, pues un poquito relacionado con lo que os decía, ¿no? Si han estado en programas de aceleración, si tienen advisors dentro de la compañía que les están asesorando en una materia determinada o en varias, en diferentes temáticas, cuál es el modelo de negocio, cómo se está monetizando, cuál es el pricing, si tiene sentido, bueno, eso lo hace, bueno, normalmente la validación y aquí funciona la prueba y error. Muchas veces la primera aproximación que se hace al mercado no es la buena y por eso es tan importante ir al mercado cuanto antes para ver qué nos dice nuestros clientes, ¿no? Dice, oye, me gusta tu solución, pero no sé, no de esta determinada forma, y si me lo haces así, ¿no? O a este pricing no, pero oye, si te pagara un poquito menos me puede encajar, ¿no? No lo sé, esa primera aproximación. Muchas veces los emprendedores se enfrascan en su idea, en su modelo de negocio y en su producto y lo quieren hacer tan competitivo, tan bueno, con tantas funcionalidades que a veces no es lo adecuado, ¿no? Es mejor ir a mercado, ver ese feedback de mercado y a partir de ahí, pues bueno, ya tendrás tiempo posteriormente de ponerle más funcionalidades y que el producto esté más robusto, ¿vale? Bueno, notoriedad, premios, en fin, visibilidad, en fin, hitos relevantes que haya podido tener la startup. Esto también se valora y que luego haya una diversificación también de esas fuentes de financiación, que no solo, oye, sea dependientes de subvención, no solo sea dependientes de rondas, que porque las rondas también cuestan hacerlas y cuesta cerrarlas. Entonces, bueno, que haya una financiación diversificada en diferentes ámbitos. Ah, vale. Vale, perfecto. Derecha, ¿no? Vale. Bueno, analizar el mercado. Bueno, hablamos del método Lean, testear lo antes posible, hacer un producto mínimo viable, sin tener tanto desarrollo, como os decía, mirar los riesgos legales que puede haber en estos sectores, pues por ejemplo en el sector de salud hay que validar la idea, pero tienes mucha regulatoria detrás y que necesitas hacer muchas pruebas para que luego el producto salga a mercado, ¿no? Si hay acuerdos, contratos firmados con clientes, bueno, nos ayuda a visibilizar, ¿no? Cómo va a ir el proyecto, en fin, si tiene potencial. Y al final, bueno, llegamos un poco al análisis económico y de negocio, que es un poco, bueno, el meollo de la cuestión, ¿no? En este caso nos apoyamos en estados financieros, bueno, habría que ver un poco la fase del proyecto, ¿no? Si tiene cierto recorrido o no, pero bueno, necesitamos impuestos de sociedades, auditorías, si es que se hacen, necesitamos pues, los IVAs, necesitamos el pool bancario y también no bancario, es decir, si hay financiación pública, si hay subvenciones, cuándo se van a cobrar y al final lo que tiene que cuidar la startup es la caja, ¿no?
O sea, ¿de dónde te viene la caja para financiarte? ¿Y qué runway tienes? ¿Qué recorrido tienes? Me quedan 5 meses de vida, tengo caja para pagar nóminas en 5 meses. ¿Qué vas a hacer después, ¿no? Entonces, si me estás pidiendo una financiación, me lo invento, a 2 años, y tienes caja para 5, ¿cómo me vas a devolver el dinero a partir de esos 5 meses, ¿no? Entonces, quiero decir, hay que preparar bien, ¿no? Cuando vas a solicitar financiación. Nosotros, como os he dicho antes, lo que necesitamos es que nos devuelvan el dinero y no podemos correr tanto riesgo como un inversor, que bueno, un inversor pues, está dispuesto pues, a perder, evidentemente no lo quiere perder, pero quiero decir que esa inyección de capital no lo quiere retornar en el inmediato, en el corto plazo, ¿no? Es una inversión más a largo plazo. Normalmente un venture capital tiene 5 años de inversión y 5 años de desinversión para devolverles el dinero a esos inversores. Nosotros, si ponemos una póliza de crédito a 1 año o un préstamo a 2 años, pues ¿cómo me lo vas a devolver? ¿Vale? Miramos evidentemente el pool bancario y lo que os decía, el resto del pool también, ¿no? Y tiene que ser un poco coherente. En cuanto a las proyecciones, nos llegan muchos business plan, muchos planes de negocio que con unas expectativas futuras bestiales, proyectos en fases todavía bastante iniciales y bueno, dices, ¿cómo vas a hacer para que ese negocio multiplique por 10 las ventas en el año que viene, ¿no? Eso hay que explicarlo, tiene que tener sentido y, en fin, pues ve demostrándome que realmente vas cogiendo cierta atracción y luego me podré creer un poco esas previsiones, pero nos llegan muchos proyectos en este sentido que luego no se cumplen los planes de negocio. Al final, si vas a pedir financiación a un banco, lo que más se valora es la confianza, ¿no? La confianza en el que los proyectos se van a tener que llevar a cabo en la forma que está estipulada y si es que hay desviaciones, que normalmente las hay y las tiene que haber, ¿no? Pero que se expliquen por qué han venido y cómo se van a subsanar, ¿no? O si me dices no voy a cumplir con esos escenarios, pues muéstrame otros que sí puedas cumplir, ¿no? Entonces, bueno, oye, vamos viendo ese recorrido y vamos a extrapolar los siguientes pasos para que nosotros sepamos que son coherentes esas cifras, ¿vale? Y como red flags o como banderas rojas, digamos, ¿no? Normalmente no vamos a financiar ninguna startup con fondos propios negativos, es decir, bueno, pues es una sociedad que está en quiebra, ¿vale? Entonces, salvo que haya incipientemente una ronda de inversión que ya está palabrada, pendiente de escriturar y demás, no vas a poder financiar ninguna startup con fondos propios negativos. Antes os decía, si tienen EBITDAs negativos, si tienen pérdidas recurrentes, sí puede tener recorrido, pero si esas pérdidas lo que están haciendo es descapitalizando la sociedad, pues ahí no vamos a poder hacer nada, ¿vale? Entonces, es importante también que la sociedad cuente con un capital determinado, ¿no? Pues a veces, oye, se constituyen con 3.000 euros y bueno, nos piden financiación de 100.000 euros. Dices, bueno, ¿qué es lo que vale la sociedad? ¿Qué capital tiene? Incluso para pedir subvenciones, para pedir un neotec, te exigen un capital mínimo de 20.000 euros. En fin, pues siempre es bueno tener la sociedad bien capitalizada para que tenga esa autonomía financiera también, que no dependa exclusivamente de recursos ajenos, sino que tenga una autonomía financiera. Lo normal, lo coherente sería de alrededor del 30%, de que tenga un 30% de fondos de recursos propios y el resto sea financiación ajena, del resto de tipos de financiaciones que hemos visto, ¿vale? Falta de tracción, lo que os decía. Nosotros tenemos que ver que la idea, el modelo de negocio está validado en el mercado, ¿no? Al final nos llegan muchos proyectos, oye, esto es la bomba, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no hay nada parecido, pero luego cuando van a mercado se atascan y luego hay que pivotar y no, es que pensaba hacer una cosa y luego realmente terminas haciendo otra distinta, ¿no? Si hubiésemos entrado en esas financiaciones, en esas etapas, tendríamos que refinanciar esas financiaciones, entonces es lo que realmente no queremos, ¿no? Y ya os digo, cuando ya hay tracción ya tenemos soluciones para financiar. Y ese runway insuficiente, que antes también lo hemos comentado, ¿no? Oye, ¿qué caja tienes? Oye, tengo caja para 2 años. Oye, pues perfecto, podemos articular una financiación
no sé, para un año, año y medio, en fin, y luego ya veremos posteriormente pues, qué tracción has cogido, si has hecho otra ronda de inversión, si te ha llegado no sé qué tipo de subvención que te ha hecho alargar ese runway, ¿no? Entonces, y nosotros con esa financiación también aportamos a alargar ese runway, pero tiene que haber runway suficiente. O sea, si me está diciendo no tengo caja, necesito dinero, pues malo, ¿no? Y bueno, por último, vamos a la presentación, no sé cómo voy de tiempo, 2 minutos. Vamos a la vertical, bueno, a B-Startup 10, que es nuestro vehículo en fases iniciales, fase seed y early stage, en el que invertimos, como os he dicho, en aproximadamente 10 proyectos. Llegan nuestros analistas de inversión y damos feedback, ¿no? Realmente nos llegan alrededor de 1000 proyectos al año y seleccionamos 10, ¿no? Entonces ese es un poco el ratio, o sea que no es fácil, evidentemente, pero bueno, también somos unos inversores de los más dinámicos que hay en el mercado, o sea que bueno, merece la pena intentarlo, ¿no? Y tenemos la vertical de Health, como os he dicho antes, para invertir en todo lo que tenga que ver con el ámbito de salud en sentido amplio, y también en una fase muy inicial, digamos, muy pre-seed, ¿no? B-Startup Green, que también lo hemos comentado, y no me voy a detener mucho porque yo creo que ya lo hemos comentado. ¿Cómo analizamos los proyectos? Pues de una forma bastante similar a lo que os he explicado antes. Nosotros a la hora de financiar, pues también vemos el problema, la oportunidad, el pain que hay en el mercado y que la startup quiere solucionar. Bueno, evidentemente, cuál es el producto, en qué fase de desarrollo está, si es que, bueno, se va a ir a un producto mucho mejor, mejorado, en fin, bueno, acerca del producto bueno, todo lo que queráis, ¿no? El mercado, cuál amplio es el mercado, qué tamaño tiene, lo que quiere un venture capital al final es invertir y luego que entren otros inversores posteriormente para salirse en algún momento, entonces tiene que haber tamaño de mercado suficiente para poder salirse, ¿no? La competencia, por supuesto. Muchos dicen, no tengo competencia, ¿lo has analizado bien? En fin, competencia normalmente en casi todos los sectores tenemos, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio? Si está estructurado, si es robusto, cómo es la estrategia de go-to-market, si lo está haciendo la propia startup o si lo está haciendo a través de distribuidores, los perfiles del equipo. En las fases, sobre todo iniciales, lo que más valoran los venture capital, los que más valoran los business angels, ese es el equipo, ¿no? Esos perfiles. ¿No? Bueno, luego diferentes KPIs, ¿no? Pues, esa entrada a mercado, pues oye, pues esa acogida, luego el tema de los churns, si es un formato SaaS, en fin, diferentes métricas. Si han conseguido inversión anteriormente, quiénes han ido, bueno, si tienen capacidad de hacer follow-on a posterioridad. Y cómo está estructurado un cap table, ¿no? O sea que también si los emprendedores tienen un porcentaje de capital suficiente para luego diluirse en fases posteriores, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es vas haciendo diferentes rondas, te vas diluyendo y al final pierdes ese control, digamos, y para un venture capital no es atractivo invertir porque dicen, oye, no tiene mucho aliciente un emprendedor para continuar adelante con el negocio si es que no tiene ese control, ¿no? ¿Y cómo hacemos esa detección de oportunidades? ¿O cómo hacemos ese análisis? Pues las oportunidades nos llegan en eventos, nos llegan en el que se analiza el proyecto en más profundidad y si es que lo vemos invertible, se pasa a un comité técnico y ya en ese comité de inversión posterior se seleccionan las startups que vamos a invertir, ¿no? Y posteriormente se hace una due diligence y al final se estructura el pacto de socios para terminar de hacer la inversión. Y aquí tenemos un poco las cifras, ¿no? Hemos invertido, bueno, ahí pone 97, hemos invertido en más de 100 proyectos desde que llevamos con B-Startup, eso, más de 10 años, no, más de 11 años, más de 10.000 compañías analizadas y aquí vemos un poco por sectores, ¿no? El sector TIC aglutina la mayor parte de nuestras inversiones, más de 70 inversiones, el ámbito de la salud también es importante para nosotros, hemos hecho 8 ediciones de inversión en el ámbito de salud y también la sostenibilidad pues la tenemos muy en mente.
Y solo indicar que también tenemos otro vehículo posterior, en fases posteriores, Sabadell Venture Capital, en el que los tickets son superiores, también hacemos Venture Debt, como hemos comentado, y bueno, también tenemos unas desinversiones que estamos muy orgullosos de ellas, ¿no? Y eso es todo, pues bueno, espero que os haya gustado y si queréis, tenéis cualquier tema, pues encantado de hablar con vosotros. Vale, muchas gracias.